En Estados Unidos, el comité que investiga el asalto al Capitolio mostró imágenes inéditas del interior del Congreso durante el ataque de seguidores de Donald Trump y aprobó de manera unánime que el expresidente sea citado a comparecer ante ese panel. Ampliamos desde Washington. La OTAN mandará nuevos sistemas de defensa antiaérea a Ucrania ante la escalada de la ofensiva de Rusia, que ataca población civil, incluso en la región de Kiev. Mientras que el Kremlin advirtió que si Ucrania ingresa a la Organización Atlántica, se desatará la Tercera Guerra Mundial. Ampliamos desde Moscú. Se cumple un mes de la detención de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini, quien falleció bajo custodia de la Policía de la Moral. La muerte de Amini ha desatado protestas masivas contra el régimen de Irán. Ampliamos desde Teherán. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en Estados Unidos, donde el panel del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha mostrado imágenes inéditas del momento del ataque. Entre los nuevos materiales se puede ver a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llorando y pidiendo ayuda por teléfono. Por otro lado, el panel decidió de forma unánime citar al expresidente Donald Trump a comparecer ante el comité. Desde Washington, Cristóbal Vázquez nos amplía. Pues avanza con una noticia de última hora. El comité que se reúne casi que por última vez vota para que el expresidente Donald Trump tenga que acudir a compartir información sobre lo que sabía de este ataque al Capitolio el 6 de enero del año pasado. Esta es la primera vez que se le pide al expresidente que asista a este tipo de audiencias y colabore en esta investigación que lleva a cabo el Comité de la Cámara de Representantes que investiga esta situación. Sin embargo, no es la primera vez que se le pide al círculo cercano del expresidente. Ya han colaborado en el pasado familiares como Ivanka Trump, como Jared Kushner y sus abogados, algunos de ellos también de su círculo cercano durante el ataque al Capitolio. Se conoce también en esta audiencia, además de estos videos inéditos, pues que el servicio secreto estaba al tanto de que simpatizantes de Donald Trump el 6 de enero no solamente estaban armados, sino que habían planeado actos violentos ese día en el Capitolio. Se conoció también que el expresidente Donald Trump pues firmó justo después de los resultados electorales órdenes para sacar las tropas de Afganistán y de Somalia. Esto, dice el comité, en una clara evidencia de que había reconocido, al menos internamente, que iba a haber un cambio de administración. Liz Cheney ha dicho que pues estas son pruebas que le van a compartir al Departamento de Justicia, sin embargo, que el Congreso y el comité no puede judicializar al expresidente. Y seguimos en Estados Unidos, donde los 12 miembros del jurado recomendaron cadena perpetua para Nicholas Cruz, el autor de la masacre en la escuela de Parkland de Florida en 2018. Cruz, de 24 años, enfrenta 17 cargos por homicidio tras disparar con un rifle de asalto en un edificio de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. El joven ya se declaró culpable el año pasado de asesinar a 14 estudiantes y 3 empleados del centro educativo. La juez dictará la sentencia el próximo 1 de noviembre. Este proceso revivió unos hechos traumáticos que, sin embargo, son en cierto modo recurrentes en Estados Unidos. Sin ir más lejos, este año hubo tiroteos masivos en Buffalo y en Uvalde. A pesar de que las motivaciones pueden ser distintas, se evidencia la facilidad de acceso a los rifles de asalto. Para analizar el tema, contamos con Maribel Balvin, de la organización Prevent Gun Violence. Maribel, buenas tardes. ¿En qué punto está esta conversación que divide al país sobre el acceso a las armas?
Exacto, muy buenas tardes. Pues seguimos en las mismas porque obviamente tenemos una dificultad de convencer a los republicanos a que pongan este tipo de ley en camino, ¿no? Se hizo un avance este año, pues, que tuvimos algunas cosas que se pudieron hacer, pero lo más importante que es ver cómo estas armas no se puedan vender más, que se eliminen del mercado. Eso todavía nos falta tiempo y no vemos que haya una luz clara que nos va a llegar a poder hacer eso. Mientras tanto, vamos a tener, como decías, continuamos teniendo estos tipos de masacres, eventos horribles, donde los niños, mayormente, normalmente, son las víctimas, porque de alguna forma estas personas se enseñan en lo que son las escuelas, los niños menores, ¿no? Y es en realidad una tragedia en los Estados Unidos, algo que tenemos que resolver en algún momento. Como usted misma lo decía, parece muy lejano el momento en que estas armas desaparezcan del mercado. ¿Cuál podría ser un punto de consenso a corto plazo entre demócratas y republicanos? No hay consensos. La única razón sería que hubiera una mayoría bastante, digamos, una mayoría que pueda llevar a cabo un voto. O sea, eso representaría elegir más demócratas al Congreso. Y no vemos que eso sea necesariamente algo que va a suceder en noviembre. Así que no tenemos muchas esperanzas, Rosa, desafortunadamente, pero seguimos trabajando constantemente para ver cómo podemos lograr que estas armas salgan de las manos y específicamente de personas que tengan dificultades mentales, como hemos visto con este pobre niño Cruz. O sea, la combinación de los problemas mentales con tener acceso a estas armas, vemos las tragedias que hemos visto en los últimos años. Y en relación a lo que acaba de apuntar, ¿no?, a este chico, Nicolás Cruz, que se ha considerado un sociópata, precisamente, más allá de unas regulaciones sobre las armas, ¿cómo se puede prevenir estos tiroteos masivos, ¿no? Como lo decía, por un lado hay personas que quizás son sociópatas, también hemos visto, como en el caso de Buffalo, una motivación de un supremacista blanco. Sí, bueno, en la Florida por lo menos tenemos algunas leyes para proteger a los niños en las escuelas. Tenemos mucha seguridad, tenemos todo tipo de protecciones que hemos evitado aún aquí donde yo vivo en Miami. Esta semana hubo un niño que llevó una pistola de 9 años a la escuela y enseguida se descubrió y enseguida se tomó acción en cuanto a eso. O sea que no tenemos incidentes de ese tipo acá en la Florida en estos momentos porque hemos implementado una cantidad de regulaciones luego de Parkland, que nos está ayudando a por lo menos mantener, evitar, porque lo único que tú puedes hacer es ver cómo previenes y tenemos muchos programas de prevención, identificar a los niños con problemas en las escuelas para que no lleguen a cometer este tipo de actos. Y rápidamente, para terminar, ¿qué opina de las expectativas de ciertas personas familiares de víctimas de Parkland que esperaban que Nicolás Cruz fuera condenado a muerte? Muy desafortunado para ellos, todavía en la televisión sigue hablando con ellos todo el día. No hay forma de que un jurado, una vez que uno de los 12 dice que no está de acuerdo, la ley no permite que se pueda llevar a cabo la sentencia. Por lo tanto, hubo uno que no estuvo de acuerdo y por lo tanto no puede haber una pena de muerte porque la ley no lo permite. Él va a estar condenado a cadena perpetua. Bien, Maribel Balbín, gracias por su tiempo y por su análisis. Nosotros cambiamos de información, vamos con noticias relacionadas con la guerra en Ucrania. Kiev denunció este jueves nuevos ataques rusos con drones en la región de Kiev y bombardeos en Mykolaiv, en el sur del país. Ante la escalada de la ofensiva de Moscú, la OTAN enviará sistemas de defensa antiaérea a Ucrania. Por otro lado, el Kremlin advirtió que el ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica desataría la Tercera Guerra Mundial. Nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colás, nos amplía. Rusia ha advertido de que si Ucrania entrase en la OTAN esto provocaría una escalada bélica que podría desembocar en una tercera guerra mundial. Así lo ha explicado el vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Venediktov, cuando ha comentado la propuesta ucraniana de entrar en la OTAN que se formuló poco después de que Rusia se anexionase
4 territorios ucranianos. El propio Benedicto dice que está convencido de que los países miembros de la OTAN, en su mayoría, salvo tal vez los bálticos, se dan cuenta de que la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica sería un suicidio y que por eso las principales potencias que integran la Alianza Atlántica no apoyaron la propuesta en su momento. Para Rusia, los países occidentales, los países de la OTAN, hace tiempo que están luchando indirectamente en esta guerra, aunque desde las capitales europeas y desde Washington se insiste en que no están luchando contra Rusia. Cambiamos de tema. En Francia, un 30% de las gasolineras tienen escasez de combustible. Una falta causada por las huelgas de los empleados de las refinerías y de los depósitos de las petroleras Total y ExxonMobil. Mientras el Ejecutivo obligó a algunos trabajadores a volver a sus puestos de trabajo, otras empresas energéticas francesas podrían unirse a las movilizaciones. Continuamos en Europa, porque en Italia hoy se ha constituido el nuevo Parlamento en base a los resultados de las elecciones del pasado 25 de septiembre. Unos comicios en que la coalición de la derecha y de la extrema derecha obtuvo mayoría absoluta, por lo que se espera que pronto la líder de la formación postfascista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, asuma el cargo de primera ministra. Sin embargo, las tensiones sobre la repartición de los ministerios con sus socios de coalición, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi, están demorando el acuerdo de gobierno. De hecho, las disputas entre los partidos vencedores se evidenciaron en la sesión de apertura del Senado hoy, en la elección del adulador de Mussolini, Ignacio La Russa, como presidente de la Cámara. Desde Roma, nuestra corresponsal Natalia Mendoza con los detalles. Fue una intensa jornada política la de este jueves en Italia. En el primer día de legislatura, el orden del día era la elección del presidente del Senado, una elección que puso al descubierto los conflictos internos en la coalición de las derechas, una alianza formada por los partidos Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi. Entre estos tres líderes políticos se lleva a cabo actualmente detrás de bambalinas una intensa negociación por la repartición de los ministerios del próximo gobierno, y Silvio Berlusconi, tratando de hacer presión, trató este jueves de bloquear la votación del nuevo presidente del Senado, dando como directiva a sus parlamentarios que no votaran el candidato de Giorgia Meloni, Ignacio La Russa. Sin embargo, este último fue elegido con votos aparentemente de la oposición, en lo que es sin duda un primer evento que muestra las dificultades, las luchas internas que dividen a esta alianza de derechas que se prepara a dirigir el país. Se espera que en los próximos días Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, reciba del presidente italiano Sergio Mattarella un mandato para formar el futuro gobierno italiano. Y cerramos esta edición en Irán, porque se cumple un mes desde la detención de la joven kurdo iraní Mahsa Amini, quien murió, recordemos, bajo custodia de la Policía de la Moral el 16 de septiembre. Desde entonces, la muerte de Amini ha desatado un movimiento masivo dentro y fuera de Irán contra el régimen de la República Islámica. Nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel, nos hace un repaso de lo acontecido durante el último mes. Sin duda, el sistema de la República Islámica no ha entendido incluso todavía la dimensión de la indignación y de la rabia que tuvo un gran sector de la población, especialmente joven y especialmente mujer, cuando se conoció lo que había pasado con Mahsa Amini, una joven de 22 años que estaba de visita en Teherán, caminaba por la ciudad cuando fue detenida por una de esas patrullas de la Moral y 2 horas más tarde era llevada con muerte cerebral al hospital. Muchas de esas jóvenes que están en la calle han sido víctimas también de esas patrullas y saben que muchas veces actúan de manera violenta, y algunos testigos aseguran que esta mujer fue golpeada, aunque las autoridades todavía aseguran que ella murió como consecuencia de una enfermedad que tuvo en su infancia, lo que crea mayor indignación dentro de la población que sigue protestando, no solamente en Teherán, sino en las grandes ciudades del país, y esto se hace especialmente evidente en la región del Kurdistán, de donde es originaria Mahsa, donde la represión ha aumentado incluso más en los últimos días.
se habla de grandes enfrentamientos, se habla de patrullas de la policía yendo a sacar a personas de sus casas, explosiones, y se habla de al menos 5.000 detenidos solamente en esa zona del país. Hoy hablaba el jefe de la justicia iraní y decía que los principales protagonistas de estas movilizaciones, de estos disturbios como los llaman, tenían que tener fuertes sentencias, que así se lo había ordenado a sus jueces, y que el resto de la población que hacía parte de ellos tenía que ser juzgado y salir rápidamente. Pero también el debate que se ha creado en estas últimas semanas es el velo. A estas horas muchas mujeres caminan por las calles de Teherán y de las grandes ciudades sin velo, y uno de los asesores del líder supremo de la revolución y ex portavoz del parlamento, Ali Larijani, hablaba de que si el 50% de las mujeres no quieren usar el velo, habría que abrir esa conversación, porque no se le puede imponer a la gente qué hacer. Así que el debate está abierto. Falta ver qué dice la parte más radical de la República Islámica y saber cómo van a seguir gestionando estas protestas. Sigan con nosotros.